No hablemos más bromas. No, bueno, bromas no, pero no es ninguna broma decir que la paella solo es en Valencia, para que todo el Sí, mundo en Latinoamérica tenga perfecto. constancia de que lo demás no es. Pero bueno, Entonces va a preparar una clase para nos enseñar una eso paella dice, verdadera. eso dice Bruno. Oye, pues sería un Ateneo bien interesante, ¿eh? Te Sí, Con advierto. certeza. yo le voy a enseñar a hacer bori bori, que es el plato que salió mejor en los últimos años a nivel mundial. Una sopa paraguaya. La sopa paraguaya. Bueno, pues haremos un Ateneo culinario Algo culinario. de toda la Sí, FELAC. perfecto. Cada uno que explique el plato más potente y sobre todo con todas las precauciones que hay que hacer para no quemarse cuando uno está cocinando, que eso será Sí, me encanta. la conexión, con la Luis, Fil- conexión Lu- con... Lu- Luis Filipe nos va a hablar de feijoada De feijoada. y ahí vamos a completar. Mucho calor, Lola, por allá. Mucho calor. Además, bueno, hay una ola de calor, no sé, Clara y Patricia, porque Patricia vive en el norte de España, que es una región más fría, pero creo que hay una ola Ya de no. calor ahora. ¿Vosotros no? Ayer ¿Arriba ya no? volvimos a la normalidad. Hemos estado a treinta y Nosotros, tantos bueno, grados y ayer ya bajamos a 23, creo, 24. sí. Estamos a dos Aquí Prepara- minutos de no. empezar. Aquí Prepárate, estamos Luis. oficiados. Prepárate, Luis, que vienes a España porque mucho calor, ¿eh? Pero Sí. En 30 Barcelona estamos grados a de 30 mínimo. ahora mismo. Mm, Barcelona a 30 y nos estamos asfixiando. sí, es tremendo. El cambio climático es... 22 grados fantásticamente. Me he mm. planteado ir al norte a vivir y yo hoy, Hay que hacer segunda turismo noche. climático. En verano hay que vivir en el norte y en invierno hay que vivir en el sur. Yo creo que es lo mejor, desde luego. Pues ya estamos casi, ¿no? Bueno, un minuto. ¿Empiezas tú, Luis, o Bruno? Bruno, Bruno. Bruno Dale. empieza, yo complemento y Y luego yo, empezamos las clases. pues, fenomenal. Están saludando nuestros oyentes desde el chat, desde Argentina. Bueno, desde Argentina está muy activa, o por lo menos se están presentando todos. Así que, Bien, doctores, cuando lo dispongan pueden iniciar. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes para nuestra querida península ibérica. Hoy vamos a continuar con nuestros Ateneos FELAC. Eh, Contentos de compartir una fecha más. En esta oportunidad le toca a España y van a ser muy bien representados por la querida Lola, por Patricia y por Clara. Y agradezco también la ayuda de siempre de Platzul, de Soberán Suroet, que con ellos adquirimos más jerarquía y mayor difusión. Gracias por todo y les dejo con nuestro presi, con Luis Filipe, que nos va a dar unas palabras. Nos vemos Bu- después. Buenos días a todos, buenos días, nuestro maestro Bruno, organizador de estos Ateneos tan buenos. Gracias a la participación de nuestra querida Península Ibérica con Patricia, Clara y mi querida Lola. Gracias a Jimena por todo el soporte y Platsur, que nos apoya siempre. Y gracias a ellos podemos hacer los Ateneos. Bienvenidos y vamos a empezar. bueno, pues buenos días a todo Latinoamérica y buenas tardes en España y en Portugal. Gracias a la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras por dar la oportunidad a España de participar en este Ateneo. Cuando nos planteamos sobre qué tema hablar y viendo los antecedentes de los Ateneos tan interesantes que habíamos tenido, pensamos en el tratamiento de desbridamiento con bromelaína, cuyo producto, la casa comercial es Nexobrid y como es conocido más a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque no es un tratamiento ya novedoso, porque ya llevamos en España 9 años
más o menos, utilizándolo. No se utiliza tanto en Latinoamérica y pensamos que era una oportunidad para hablar de manera honesta sobre el producto, con las ventajas que tiene ventajas, pero también con todos los tips y todos los cuidados que conlleva utilizarlo, de manera que el equilibrio sea beneficioso finalmente para nuestros pacientes. Para ello contamos con dos compañeras que son muy líderes en España. La doctora Patricia Marten Playa, que hablará en primer lugar. Ella es cirujano plástico y es la coordinadora de la unidad de quemados de Bilbao, de Cruces de Bilbao, en el norte de España. Y la doctora Clara Palmada Ibars, que es intensivista y que también trabaja en una de las mejores unidades de España, que es la unidad de quemados del Valdebrón. Así que, sin más, vamos a dar comienzo, en primer lugar, a la doctora Martín Playa para que nos hable del desvidamiento enzimático con bromelaína, cómo, cuándo y dónde. Adelante, Patricia. Comparto pantalla. Aquí. No sé si se ve bien. Sí, entiendo que sí. Bueno, pues buenos días y buenas tardes, según corresponde. Muchas gracias por la presentación, Lola. Yo voy a dar una primera parte, es el desbridamiento enzimático, un poco los tips and tricks del cómo, el cuándo y el dónde. Se encargará mi compañera, la doctora Palmada, de hablaros del resto de cuidados que hay que tener. Yo haré como la introducción, digamos. Bueno, ya sabemos todos cómo funciona el desbridamiento enzimático con bromelaína. No voy a entretenerme en explicar cómo se aplica. El prospecto es ampliamente conocido y sabemos todos las indicaciones sobre todo y las contraindicaciones que cada vez son menos. Pero ¿tenemos claro cómo utilizarlo en la práctica clínica diaria? Eso es lo que nos vamos a centrar hoy en la charla. Lo dicho, el Nexobrid es un agente desbridante tópico. Actúa sobre las quemaduras, necesita 4 horas y es una alternativa al desbridamiento quirúrgico. ¿Por qué lo utilizamos? ¿Por qué es tan bueno? ¿Y por qué seguimos en determinadas, sobre todo localizaciones o determinados pacientes? Es el gold estándar porque es muy selectivo. Con un cuchillo, con un bisturí, lo que nos podemos llevar es hasta un 41%, está demostrado, de tejido viable. Con el desbridamiento enzimático con bromelaína va a ser un desbridamiento mucho más selectivo, vamos a dejar dermis y esta dermis nos va a dar mejor calidad de la cicatriz y una mejor valoración y evaluación de las quemaduras. ¿Cuándo utilizarlo? Si vemos las contraindicaciones y las indicaciones, prácticamente siempre. Apenas tiene contraindicaciones más allá de las alergias y algunas cosas como puede ser la contaminación por radioactividad, que personalmente todavía no he visto ningún caso como este. Vamos. En los distintos consensos que ha habido, se han ido, dentro de este prospecto de indicaciones y contraindicaciones, se han ido extendiendo. Es decir, se pueden utilizar hasta en grandes extensiones de quemadura, se pueden utilizar días después de quemadura e incluso se pueden utilizar en quemaduras eléctricas o químicas. Nosotros en nuestro centro no solemos utilizarlo, pero sí está descrito y conozco compañeros y centros que sí que lo utilizan. Entonces, ¿qué diríamos en España? ¿Café para todos? ¿Se puede utilizar alegremente para cualquier paciente? Entra por la puerta y disparamos con el botecito de Nexobrid y ala, dale. Hombre, pues no. Tiene sus cosas, entonces lo que voy a hacer yo en esta primera parte de la charla es centrarme en determinados ejemplos, como pueden ser las grandes extensiones o determinadas áreas anatómicas en las que hay que tener especial cuidado o disponer de un protocolo para utilizarlo. Es decir, aquí es el cómo lo sabemos, pero también el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, empezamos con las grandes extensiones. ¿Se puede utilizar el desbridamiento enzimático en grandes extensiones? Por supuesto, es un sustituto, un equivalente al desbridamiento quirúrgico. Un paciente con una gran extensión va a seguir siendo quirúrgico. ¿Qué ocurre? Que no lo hacemos todo de una tacada. Es decir, si entra un paciente con un 60% quemado, el primer día no le vamos a desbridar el 60%, ni siquiera desbridar y cubrir de manera temporal como injertos. Tenemos que tener un plan. Entonces, ese mismo plan lo tenemos que aplicar si fuésemos a utilizar un desbridamiento enzimático. Esto es un ejemplo de un artículo del Burns en el cual pues, quemaduras de más de un 15% tienen el diagrama de flujo en el que te explican un poco cómo organizarlo. Básicamente, aplicar sentido común.
es decir, no utilizarlo en grandes áreas. Si se prevé que sea un sangrado excesivo o que sea un paciente que esté más frágil o con un politraumatismo asociado, pues acotarlo a distintas zonas. Os pongo un ejemplo. Este es un paciente con un politraumatismo, una quemadura por flash eléctrico en una torre de alta tensión. Dispongo de estas fotos, pero tenía más extensión quemada. Y bueno, entró por la puerta con un politraumatismo, un 45% del cuerpo quemado, un chaval de 19 años. ¿Y qué hicimos? Dividirlo en fases. De hecho, lo hicimos en 4 fases. Estos son fotos de ejemplo, pero bueno, hicimos tórax anterior por un lado, las extremidades por otro, tórax posterior por otro lado, porque al final los cambios posturales no nos permiten hacer tórax anterior y posterior, y la cara. Es decir, un paciente con un 45%, máximo un 15% por tacada. Otro momento en el que tener cuidado con el Nexobrid. En todos lados dicen que el Nexobrid es fantástico para evitar el síndrome compartimental. Y es cierto. ¿Qué es el síndrome compartimental? Un aumento de la presión dentro de un compartimento muscular, normalmente por encima de los 30 milímetros de mercurio. Hay que saber que en adultos la presión intracompartimental está en torno a 8 milímetros de mercurio y en los niños es un poco más alta. ¿Qué pasa? Que en nuestros pacientes diagnosticar un síndrome compartimental puede ser un desafío. Son pacientes que normalmente están con altas dosis de opioides por el dolor que tienen y muchos de ellos están incluso en pseudoanalgesiados, están conectados a ventilación mecánica. Entonces no es un paciente en el que puedas alegremente preguntarle si puede mover o no, si tiene sensibilidad o no, si le duele al extender el compartimento en cuestión. Entonces, si el paciente, este paciente por ejemplo estaba consciente y orientado, si el paciente viene con una quemadura circunferencial que como todos sabemos tiene riesgo de desarrollar un síndrome compartimental, tiene riesgo pero no tiene el síndrome desarrollado, le ponemos el desbridamiento enzimático, en esas 4 horas nos va a comer la quemadura y nos va a quitar ese riesgo de síndrome compartimental. Es decir, nos reduce en un gran número de casos la necesidad de realizar las escarotomías. Si os fijáis en la foto de la derecha del todo, se ve como tiene una agujita clavada. Con esa aguja estábamos monitorizando y midiendo que la presión intracompartimental fuese bajando. ¿Qué ocurre? Este es un ejemplo, o sea, un esquema del Lancet sobre el síndrome compartimental general, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta varias cosas del síndrome compartimental. Cuando un paciente viene, tenemos que saber cuándo hay riesgo de compartimental y cuándo no. En nuestros pacientes, una quemadura profunda circunferencial, punto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los pacientes nuestros están inconscientes o no son capaces de colaborar. Entonces, es otro detalle que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que en una quemadura circunferencial, en un paciente inconsciente o en un paciente que no puede colaborar y no nos puede decir cuánto le duele, no tenemos tiempo para tranquilamente ponerle el desbridamiento enzimático y esperar las 4 horas y ver qué pasa. Tenemos el tiempo más acotado, se trata de una emergencia. Aquí hablan de 30 minutos. Entonces, en un paciente con un síndrome compartimental establecido, lo suyo es hacer directamente las escarotomías. ¿Por qué? Porque las secuelas del síndrome compartimental, que se pueden desarrollar a lo largo de horas, esas horas pueden ser el tiempo que pase desde que el paciente entra por la puerta hasta que se le estabiliza, se le pone el Nexobrid y se le retira el Nexobrid. Ahí igual estamos hablando de 6 horas, 7 horas en total. Entonces, en esas horas se puede desarrollar un compartimental y las secuelas pueden ser bastante floridas, incluso llegando si es un caso de compartimental en 4 extremidades, pues a muerte o riesgos de amputación. Entonces, antes de poner el Nexobrid, si hay un síndrome compartimental, hay que hacer las escarotomías. Estas son unas escarotomías un poco freestyle de un paciente que nos lo trasladaron desde otro centro y como efectivamente iba a tardar bastante y ya estaba con datos de compartimental porque era un paciente que estaba consciente y orientado y podía decirles, les dijimos que hiciesen las escarotomías y después cuando llegó a nuestro centro fue cuando le pusimos el Nexobrid. Las quemaduras en manos. Este es otro ejemplo clásico de siempre utilizarlo. Bueno, está claro y está demostrado que reduce la necesidad de escarotomías. Son muy mutilantes en la mano, más que en las piernas, obviamente. Previene del síndrome compartimental al bajar la presión al comerse la quemadura. Nos permite hacer un desbridamiento selectivo de áreas delicadas como son el dorso de los dedos y el dorso de la mano. Ahí la piel es muy fina y cualquier resto de dermis que podamos mantener será fundamental. Con esto además nos reduce la necesidad de injertos, con las complicaciones que puedan llevar los injertos cuando se retraen. Entonces,
nos puede venir un caso fantástico y perfecto. Aquí veis unas manos con unas quemaduras claramente profundas, quemaduras por llama, se le pone el desbridamiento enzimático, se ve que son unas quemaduras de segundo grado intermedio, con algunas zonas un poco más profundas y otras más superficiales, en las cuales se ha preservado dermis. ¿Qué ocurre? Se preserva dermis, colocamos nuestros injertos, los injertos prenden sobre una dermis que es viable y vital, y el resultado estético y funcional, lo siento, los vídeos no sé qué he hecho, pero se ven mal, el resultado es muy bueno. A ver. Hay otros casos en los que podemos dudar si ponerlo o no ponerlo, porque hay unas zonas que la quemadura pues, puede parecer un poquito más profunda o no. Esta primera foto es tras la retirada del Nexobrid. Era una quemadura, no tengo la foto inicial, más blanquita, nos surgían muchas dudas. Era un chico joven, entonces decidimos poner el Nexobrid para ver realmente lo profunda o no que era la quemadura. Vimos que había zonas que eran más profundas, se ve el punteado, y con curas obtuvimos muy buen resultado. Si lo hubiésemos dejado evolucionar, este paciente probablemente se hubiese llevado injertos cutáneos con las complicaciones posteriores a medio y largo plazo que pueden tener los injertos. ¿Qué ocurre? Que hay pacientes que vienen con quemaduras muy, muy profundas. Este es un paciente con un intento autolítico y acabó con las manos y la cara quemadas, muy quemadas. Entonces, si os fijáis en el pulgar sobre todo, directamente se ve la grasa de la eminencia tenar y en el dorso del dedo. Entonces, este paciente, el resultado, o sea, el desbridamiento funcionó y funcionó muy bien, el resultado en los dedos más cubitales es bueno. ¿Qué ocurre? Que necesitó un colgajo en la mano izquierda para cobertura de las zonas más profundas. La mano derecha, las quemaduras también eran profundas, he puesto ahí un ejemplo, y al tener que injertarla y no disponer de la dermis que nos da luego la flexibilidad y demás, pues el resultado fue este. Este paciente no pudimos hacerle seguimiento porque pues, consiguió al segundo o tercer intento autolítico pues su objetivo. Entonces, estas son las últimas fotos que tenemos de él pendientes de retocarlo. Es muy útil también en otras áreas especiales como son la cara y el cuello. ¿Por qué? Por varias cosas. Por un lado, por algo tan obvio como las secuelas estéticas. La cara es al final lo que nos ve la gente cuando nos ve. Y por otros dos motivos fundamentales. Por un lado, el manejo de la vía aérea, tanto en las quemaduras faciales como en las cervicales, y las secuelas funcionales. Lo mismo, el tema del manejo de la vía aérea, el Nexobrid es muy útil porque nos disminuye el edema. Al disminuir el edema, nos disminuye el riesgo de la compresión de la vía aérea y a veces nos disminuye, de hecho, la necesidad de intubaciones prolongadas. Las secuelas funcionales, igual que en la mano, cuanta más dermis presenten, pues preserven, no presenten, cuanta más dermis preserven, mejor resultado funcional tendrán. Esta es una paciente en la que, si os fijáis, en menos de 2 horas desde que entró por la puerta hasta que se le intubó, presentó un edema facial y cervical brutal. Entonces, al ponerle el desbridamiento enzimático, este edema empezó a disminuir. La paciente estuvo intubada, creo que fueron 10 días en total porque hizo algunas complicaciones, pero esto nos ayuda a reducir las complicaciones por la instalación del edema. Es muy útil también en áreas anatómicas complejas, como comprenderéis, pues, desbridar una oreja, desbridar una nariz o desbridar la zona de los párpados no es lo mismo que desbridar un muslo. No disponemos de un bisturí tan fino ni una mano tan avezada como para pues, ser capaz de mantener absolutamente todos los contornos. Esto, en cambio, con el desbridamiento enzimático sí se consigue. Entonces, pacientes con quemaduras más parcheadas, quemaduras, pues si os fijáis, la orejita de la niña estaba quemada, si lo hubiésemos operado, pues igual le hubiésemos amputado parte de la oreja. Entonces, bueno, en este caso era una quemadura por llama. Le pusimos el desbridamiento enzimático, si veis nos delimitó muy bien qué zonas eran para injertar y qué zonas podían librar, y pues el resultado estético al de 6 meses fue este. Luego le perdimos el de seguimiento porque no volvió a nuestras consultas. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que con la mano. Si la quemadura es profunda y la quemadura se ha llevado a la dermis, el desbridamiento enzimático va a ser muy útil para preservar toda la dermis que se pueda, sobre todo en zonas como la nariz, la boca y los ojos. En esta paciente ya veis que estaba muy, muy, muy quemada. Entonces, bueno, estas son la distinta evolución a lo largo de las semanas y meses y el resultado final, que todavía necesito algún retoque más. Pero por lo que veis, nos ayuda a preservar más
que la técnica clásica, que sería un desbridamiento por regiones anatómicas, nos ayuda a preservar más la anatomía de la cara. Las quemaduras en las edades extremas de la vida, en niños y en ancianos. También es especialmente útil el desbridamiento enzimático en estos pacientes. En los niños tienen más riesgo de deshidratarse. Entonces, si desbridamos o dejamos la quemadura más tiempo sin cubrir, pues el riesgo de deshidratación será mayor. Tenemos la suerte de que la piel es más elástica, con lo cual también hace más tendencia a las cicatrices hipertróficas. Cuanta menos dermis tengamos, más hipertrofia habrá. De ahí lo importante de preservar la dermis. ¿Qué ocurre? Que en los niños la dermis es más delgadita. Entonces es todavía más difícil que en adultos el preservarla. Este es un ejemplo de una lactante de 12 meses me parece que tenía. Si os fijáis, tiene una quemadura por escaldadura. Hablaremos en breve de las escaldaduras, que tienen también su miga. Y son solamente de toda la extensión determinadas áreas parcheadas las que hizo falta injertar. Esta paciente está en seguimiento y tiene una pequeña brida en la axila, que si os fijáis es la zona más profunda de quemadura, pero es una brida que no le limita funcionalmente y estamos esperando a que siga creciendo un poco para volver a operarla. En el caso de los niños siempre se dice, se repite y es así, no son adultos en miniatura. Entonces los protocolos para aplicar el desbridamiento enzimático en niños no pueden ser iguales a los protocolos en adultos. Tiene que ser un protocolo específico, centrado en cada centro tiene que tener el suyo, estipular el rango de edad, por ejemplo nosotros lo hemos puesto en 6 meses, y luego pues acoplarse a las disponibilidades de cada centro, intensivos pediátricos, planta de pediatría, unidad de quemados. Tiene que ser un protocolo muy específico para niños. Lo dicho, no son adultos en miniatura. ¿Qué ocurre con los ancianos? 3/4 de lo mismo. También se deshidratan. La piel en estos casos es menos elástica, tienen el colágeno más degradado, entonces todo lo que podamos preservar en esta piel tan delicada va a ser fundamental. Y la forma de preservarlo es igualmente utilizar el desbridamiento enzimático, siempre y cuando esté indicado. Además de disminuir el grosor de la dermis, en estos casos disminuye la profundidad de las papilas dérmicas. En adultos más mayores, más jóvenes, todavía nos quedan células capaces de regenerar en los recovecos del fondo de las papilas dérmicas, pero en estos pacientes no disponemos de eso. Entonces es fundamental también el intentar mantener todo lo que podamos. Hay pacientes incluso, en este caso era una quemadura por escaldadura a bastante temperatura, casi no tiene pelitos el paciente, pese a ser un varón, entonces pues ahí perdemos parte de la capacidad para regenerar. No obstante, al haber preservado la gran parte de la dermis, pudo regenerar bastante bien y si veis el resultado, con un injerto mallado puesto, es funcionalmente muy bueno. El señor se fue a la huerta, creo que 2 o 3 meses después estaba ya haciendo de las suyas. Las quemaduras por escaldadura. Ojo. El agua, cualquier líquido quema, pero quema a temperaturas tan bajas como 44 grados. Si estás a 44 grados el tiempo suficiente, está demostrado que a nivel tisular se produce un daño que ya es irreversible. Entonces, no hace falta que sea agua hirviendo para que un paciente se queme por escaldadura. No hace falta que pase de los 100 grados o de los 150 o lo que corresponda. Un anciano frágil en la ducha que se tropieza y se cae, la temperatura del agua de la ducha durante un tiempo suficiente le va a producir unas quemaduras ya irreversibles, un daño tisular irreversible que serían quemaduras de segundo o tercer grado. A partir de 70 grados, como pone aquí, pues un solo segundo sí que puede producir un daño irreversible. Nuestros escaldados suelen ser sobre todo niños, entonces la mayor parte de los casos que tenemos de escaldaduras con Nexobrid son niños. Si os fijáis en las fotografías, no coincide en las fotografías después de la aplicación del Nexobrid lo que nos dice la literatura que tenemos que ver, ese lecho blanco con punteado hemorrágico, no se ve, se ve algo raro, se ve como una fibrina, unas zonas que pasadas una semana, 10 días, todavía no sabemos exactamente lo que estamos viendo. Se ve en la foto de abajo a la izquierda. Eso ocurre porque el desbridamiento enzimático en escaldaduras, cuando la temperatura es por debajo de 60 grados, no es tan efectivo. Y eso es
porque la desnaturalización del colágeno tiene que ser a más temperatura, supongo que será tema de configuración tridimensional del colágeno, algo así, realmente no lo sé y no lo he encontrado exactamente en ningún artículo, pero sí está demostrado y está descrito que en las quemaduras por escaldaduras no es tan efectivo cuando la temperatura es más baja y los pacientes necesitan un ingreso más largo, porque tardamos nosotros más en darnos cuenta de lo que necesitamos con el paciente. Entonces, nuestra recomendación o lo que hacemos nosotros ahora es preguntar muchas veces, pero muchas, la temperatura a la que estaba el líquido, es decir, si es un niño que se ha quemado en la cocina, preguntamos si el té con el que se ha quemado estaba de la tetera directamente o llevaba un ratito en la taza, por ejemplo. Eso preguntamos mucho y luego esperamos un par de días para decidir si ponemos o no el desbridamiento enzimático. O sea, ahora hemos reducido el número de Nexobrides que hacemos en pacientes escaldados. Para resumir todo lo que he ido contando, es una técnica, el desbridamiento enzimático, que es seguro, bien realizado y está perfectamente estandarizado para el tratamiento de quemaduras. Las indicaciones son amplísimas y cada vez se amplían más. Es fundamental tener protocolos específicos para la población pediátrica. Lo he dicho como 4 veces, no son adultos en miniatura. Cada protocolo tiene que ser específico, además, a cada centro, porque no son iguales todos los centros a la hora de tratar niños. A la hora de aplicarlo en ancianos, no solamente tener en cuenta el tema anatómico que hemos comentado de la dermis y las papilas, sino que son pacientes más frágiles, su estado basal es diferente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gran extensión de quemadura, a lo mejor buscar hacer un 15% de cada tacada es demasiado y hay que reducirlo. Es muy útil en áreas estéticamente sensibles, estética y funcionalmente sensibles, tanto la cara como las manos, ampliamente probado en la literatura. Fundamental, el síndrome compartimental es una emergencia. Es fundamental tratar el síndrome compartimental establecido antes de poner el desbridamiento enzimático. Si hay un síndrome compartimental establecido, el desbridamiento enzimático lo que nos va a hacer es retrasar el tratamiento del mismo. No quita que luego se lo podamos poner más adelante, en las horas después o al día siguiente. Termino ya, que lleva 20 minutos. Hay usos off-label en quemaduras químicas y eléctricas. Nosotros no lo utilizamos, pero recomendamos sentido común. En las escaldaduras no debe utilizarse por debajo de los 70 o de los 60 grados porque no funciona igual de bien. En las grandes extensiones, el manejo tiene que ser cuidadoso, escalonado y protocolizado, nunca más de un 15%, sobre todo si el paciente no está estable, y es un desbridamiento muy útil, pero no es la panacea. Si la quemadura es profunda, va a necesitar injertos, va a perder la dermis y va a tener secuelas como tiene una quemadura que hemos desbridado de manera manual. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy buena charla. Es increíble el poder de bromelina, es interesante. Infelizmente no tenemos en Brasil. Bueno, gracias. Muy bien, pues Patricia, felicitarte por tu exposición. Se notan los galones y la experiencia que tienes y tu curva de aprendizaje y el resultado. Y seguro que tendrán muchas preguntas. Yo tengo ya un par de preguntas apuntadas por si los oyentes no se animan para que me aclares dudas de lo que has comentado. Oye, cualquier día me pido un rotatorio y me voy contigo allí a Bilbao, que me vendría súper bien, sobre todo para ver a los... El clima es fantástico. Ahora en este momento sí, en invierno ya no sé qué decirte. Bueno, pues queridos compañeros, vamos a continuar. Ya sabéis que las preguntas las haremos al final. Y ahora la doctora Clara Palmada Ibars, que es médico intensivista en la unidad de quemados de Valdebrón, que es una de las unidades que más pacientes manejan en nuestro país y con una amplia experiencia, nos va a dar el punto de vista de este producto a nivel sistémico, porque lo ha dicho ya la doctora Martín, lo he dicho yo muchas veces, no se trata de poner una crema que desbride, estamos desbridando igual que lo hacemos con un Versailles, con un bisturí, con un dermatomo manual, etcétera. Entonces, esto va a tener una repercusión y la doctora Palmada nos va a orientar y nos va a dar su experiencia y los tips y los problemas que nos podemos encontrar al respecto. Clara, cuando puedas. Gracias. Muchas gracias, Lola. Voy a compartir, a ver, confirmarme que se ve bien. Se ve perfecto.
Genial. Pues sí, como ya hemos dicho, ¿no? Yo voy a hablar ya un poco más de la parte del impacto sistémico, ¿no? Y el manejo que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes a la hora de ponerles el Nexobrid. Entonces hablaremos, ¿no? Tanto del impacto inflamatorio que tiene como del impacto hemodinámico y un poco luego las alteraciones de la coagulación y qué hacemos, ¿no? Para intentar evitar o minimizar los efectos dañinos o nocivos que tiene el Nexobrid sobre tanto la cascada de la coagulación como sobre sangrado y sobre la inflamación. Uy, no sé por qué, no se pasa. Ah, ahora, perfecto. Bueno, me voy a saltar la introducción porque Patricia ya lo ha hecho muy bien, solo como, ¿no? Como ya han mencionado, que no es una técnica inocua, no es solo poner una crema, lo que, ¿no? Cuando ponemos esto, cuando se desbrida, lo que queda expuesto, ¿no? Muchas veces es área vascular, aumenta la inflamación y genera mucho dolor. Por tanto, cuando pongamos esta crema, el paciente tiene que estar monitorizado de forma estrecha y de forma continua. Por eso es un procedimiento que necesita, ¿no? Tanto al cirujano plástico como al intensivista anestesiólogo y todo un equipo especializado y preferentemente en una unidad de quemados. Lo mismo, ¿no? Menos de un 15% por sesión, porque ya veremos que los impactos sobre el organismo son bastante importantes. Y si hiciéramos ¿no? superficies por encima de un 15% o en pacientes ancianos, si nos pasamos, pues el paciente puede acabar con una sobrereanimación de líquidos y nosotros hemos tenido incluso pacientes que acaban con fracaso renal y en diálisis. Entonces, ¿no? Pues el nexo, cuando nosotros aplicamos el desbridamiento enzimático, la enzima lo que hace es degradar rápidamente, ¿no? La quemadura, el tejido necrótico y las proteínas locales. Esto muchas veces expone el lecho vascular y esto lo que hace es activar mediadores inflamatorios. ¿Qué pasa? Que el paciente quemado ya de por sí está inflamado, ya de por sí está hipermetabólico. Por tanto, la mezcla de ambas inflamaciones no va a ser para nada beneficiosa. Lo que se ha visto es verdad que hay poca literatura en los efectos sistémicos del nexo, hay mucha sobre los efectos, ¿no? El beneficio local y poco sobre todo el efecto sistémico. Lo que se ha visto es que principalmente activa dos vías inflamatorias, la vía de la calicreinacinina, que la molécula efectora es la bradicinina, que esta lo que provoca es vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, edema, dolor y hipotensión, y la vía del ácido araquidónico, que esto al generar daño tisular activa las fosfolipasadas de membrana, esto libera ácido araquidónico y se generan prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. ¿No? Con este efecto, los tromboxanos, por eso más adelante hablaremos, los AINES pueden tener un efecto bueno a la hora del control del dolor. ¿Qué pasa? Que esto amplifica también, ¿no? La inflamación, provoca más vasodilatación, dolor, fiebre. Veremos que la hipertermia es una complicación frecuente después de la aplicación del Nexobrid, ¿no? Y todo esto lo que acaba pasando es que amplifica temporalmente la respuesta inflamatoria que ya existe de base en nuestro paciente gran quemado. Tendremos aumento del exudado, veremos que una vez se retira el nexo, ¿no? El paciente pierde muchísimo líquido. En las siguientes 24 o 48 horas pueden estar por encima de, ¿no? 38 y a veces se nos confunde ¿no? Si se estará infectando o es efecto del Nexobrid, hipotensión que puede llegar a requerir vasoactivos. Aparte es un procedimiento muy doloroso y no, pues también taquicardia y edemas periféricos. Entonces, aparte de ¿no? el impacto que tiene sobre la inflamación, pues también aumenta la pérdida evaporativa. Hay una gran pérdida de líquidos por la exposición vascular, por la fuga capilar, por toda esta inflamación, y esto lo que acaba provocando es hipovolemia, taquicardia y muchas veces necesidad de aumentar el soporte vasoactivo o iniciar soporte vasopresor. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta nosotros, no? Antes de poner Nexobrid, pues primero que el paciente esté previamente estable o dentro de si es un gran quemado crítico, dentro de todo, pues lo más estabilizado posible, que ya esté reanimado y lo que ya ha comentado mi compañera Patricia antes, que en pacientes críticos con grandes extensiones, ¿no? Siempre haremos áreas por debajo de un 15% y iremos secuenciando. Si queremos llegar a hacer un 60%, haremos un 60%, pero iremos haciéndolo, ¿no? En diversas sesiones, en diversos días. Y siempre priorizaremos, pues lo que ha dicho muy bien mi compañera, las áreas articulares, las áreas funcionales o las estéticas, pues como la cara, orejas. Entonces, cuando nosotros hacemos una excepción y en pacientes que no estén, digamos, perfectamente reanimados, ponemos el Nexobrid,
en lo que ha comentado, quemaduras circunferenciales profundas, ¿no? En sitios, o sea, en momentos donde el beneficio del nexo de evitar las escarotomías es superior a la gran pérdida de fluidos y el gran impacto inflamatorio que tendremos sobre el paciente. En esos momentos sí que hemos llegado a aplicar el NexoBrid en la atención inicial, incluso al cabo de una hora de la atención inicial en urgencias, porque al final la escarotomía acaba siendo peor que intentar salvar la pérdida de líquidos, ¿no? y estabilizarlo y que necesite más fluido. Pero si podemos siempre, ¿no? intentar estabilizar al paciente primero, ¿no? en situación de normotermia, porque igual que pierde líquidos, ¿no? pues durante la aplicación también pierde calor, y después por la inflamación tendremos una hipertermia e intentar hacer una reposición dentro de lo que podamos que sea adecuada. Nosotros lo que hacemos durante, o sea, previo al procedimiento, intentamos reanimar, véase por fórmula de Parkland, normalmente modificada, a 2-3 mililitros kilo, y durante el procedimiento lo que monitorizamos es sobre todo diuresis, lactato, frecuencia y tensión arterial media, y la necesidad, ¿no? Si la noradrenalina pues va en aumento o no. Con esto nosotros vamos guiando un poco la reanimación. Antes lo que hacíamos era poner medio litro de sueroterapia, preferiblemente Ringer lactato plasmalite, antes de empezar, y medio litro más a la hora de retirar. Ahora intentamos evitar esto, ¿no? Por el riesgo de la sobrecarga, el edema masivo y el empeoramiento respiratorio, y entonces vamos ajustando mucho por diuresis objetivo, exceso de bases, hacemos gasometría antes, durante y hasta un par de horas después. Y bueno, siempre saber, ¿no? que los riesgos de quedarnos cortos, pues no, pacientes hipoperfundidos sin shock, y si nos pasamos, pues podemos llegar a tener, ¿no? edemas y empeoramiento respiratorio. Pero bueno, lo importante es, ¿no? que ahora ya no ponemos líquido por poner, sino que la reanimación hídrica tiene que ser guiada por objetivos y, lo más importante, monitorización estrecha, tanto a la hora de ponerlo como a la hora de retirarlo. De esta forma conseguimos minimizar los efectos secundarios, la hipovolemia transitoria, y intentamos controlar dentro de todo, ¿no? el proceso inflamatorio al que estamos sometiendo al paciente. Bueno, esta foto, ¿no? Antes de hablar de las alteraciones de la coagulación, quería enseñaros esta foto, ¿no? Para que veamos lo que puede llegar a sangrar un paciente una vez retirado el Nexobrid. Lo que se ha visto es que la bromelaína interactúa con las cascadas de la coagulación a nivel sistémico, reduce la agregación plaquetaria, disminuye las concentraciones de fibrinógeno plasmático y aumenta el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Y los datos en animales sugieren también que puede favorecer la fibrinólisis, aunque sobre esto hay bastante está poco definido, queda bastante estudios pendientes por hacer. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que nos pasaba con la inflamación, que el paciente gran quemado ya tiene de por sí un riesgo de coagulopatía por la misma quemadura, la inflamación, la hemodilución, sepsis, las cirugías. Entonces, es muy difícil, a veces nos hace muy difícil separar qué parte de la coagulopatía puede ser por el Nexobrid y qué parte es inducida por la quemadura. Entonces, en resumen, nosotros lo que tenemos que hacer es monitorizar estrechamente la coagulación, sobre todo, no previo al procedimiento, que esto ya lo veremos, intentar que esté lo máximo optimizado posible. Antes incluso a veces llegábamos a poner vitamina K preprocedimiento, ahora ya lo hacemos muy con tanto monitorización con analítica como con Rotem. Y bueno, y sobre todo eso, estar muy atentos y monitorizarlos de forma muy estrecha, que sé que me repito, pero es verdad que es lo más importante para evitar las complicaciones. Entonces, ¿qué dice la evidencia de todo esto, no? Sí que hemos visto que prolonga el tiempo de protrombina, disminuye el quick hasta en un 40%, aunque es verdad que comparativamente con la cirugía convencional no se ha visto que haya diferencias significativas en la afectación del INR, fibrinógeno o plaquetas. Lo que sí que hemos visto es que cuando se hacen superficies extensas, o sea, cuanto más extenso es el desbridamiento, más necesidades transfusionales hay. Hay caídas, se han definido caídas incluso, ¿no? de la hemoglobina hasta en un 7%, cuanto más desbridas, más sangran, y sí que con bastante necesidad de transfusión post-procedimiento. Sobre todo pacientes que hacemos un 15 son pacientes que luego probablemente acabarán transfundidos, entonces son pacientes que buscamos, si podemos, unas hemoglobinas por encima de 8 pre-procedimiento. ¿No? Son pacientes que vemos
sangradito en jet, ¿no? Que son áreas cruentas que luego van rezumando y son pacientes que probablemente, ¿no? Con el tiempo van rezumando y acabarán anemizándose y necesitando una transfusión. Por eso es muy importante antes corregir la coagulación, precaución con pacientes que vengan anticoagulados. Si es urgente poner el Nexobrid, hay que revertirlos. Si no, esperamos a que se le pase el efecto del anticoagulante antes de empezar el tratamiento con el desbridamiento enzimático. Y es obligatorio, ¿no?, la monitorización, tanto que normalmente cuando ingresan los pacientes y antes pedir una analítica, post a las 12 y a las 24 horas nosotros hacemos analítica y durante el procedimiento, si vemos que sangra, se puede guiar que ahora tenemos disponible por Rotem. Entonces lo que hacemos es en pacientes con grandes superficies o pacientes ancianos, intentamos monitorizar por Rotem, sobre todo para evitar transfusiones innecesarias. Entonces, sí que podemos, ¿no?, minimizar el riesgo de sangrado y de complicaciones hemorrágicas, sobre todo anticipando. Cuanto más estable y mejor corregido llegue el paciente a la terapia, mejor, menos sangrará y menos complicaciones tendremos después. Y si podemos hacerlo guiado por ROTE, en caso de tenerlo, y si no, pues por analítica, mucho mejor, sobre todo en gente anciana o gente que venga con tratamientos anticoagulantes previos. Y otra cosa muy, muy importante que no hay que tener muy en cuenta cuando ponemos el Nexobrid es que duele, y duele mucho, sobre todo durante la aplicación inicial, pero lo que más duele es a la hora de retirarlo a las 4 horas. Aunque no es un tratamiento que nos evita la cirugía, no por eso duele menos, no es una crema, como ya bien ha dicho Lola, y duele y mucho. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿no?, y el gold estándar es la anestesia locorregional. Si es en manos, en piernas, se hace o bien bloqueo axilar o bien anestesia epidural. Normalmente lo que hacemos nosotros en nuestro centro es punción única, pero también he visto que en centros ponen catéteres continuos. Nosotros preferimos punción única porque el bolo inicial suele ser más o menos suficiente para manejar el dolor, asociado luego veremos a un poco de sedación o analgesia endovenosa. Si es otras zonas como la cara, el abdomen, tórax, pues depende. Nosotros es verdad que en nuestro centro el Nexobrid para la cara y para el tórax se hace intubando, mirando, entonces siempre lo miraremos, ¿no?, riesgo-beneficio. Si el paciente está despierto y necesita Nexobrid en la cara, entonces valoraremos si el riesgo de intubarlo es mayor o menor al beneficio que se lleva con el Nexobrid. Pero hay centros en La Coruña, por ejemplo, que hacen Nexobrid en la cara bajo sedación sin intubación. Y en pacientes críticos que ya están intubados, pues ahí lo único que es importante es reforzar, ¿no?, la analgesia durante el procedimiento, sobre todo a la hora de retirarlo. Respecto a la pseudoanalgesia, pues al final esto depende de un poco del manejo de cada uno y de lo que con cada uno se sienta cómodo. Es verdad que son pacientes que muchas veces tienen una resistencia importante a opioides, sobre todo los jóvenes, y cada vez más tendemos a usar ketamina, porque nos mantiene al paciente más estable, disminuye el consumo de opioides, mejora bastante la tolerancia al procedimiento y el paciente mantiene mejor la estabilidad cardiovascular. Entonces, en pacientes grandes quemados o con mucha tolerancia a opioides, pues la verdad es que nos es extremadamente útil. Y aparte del dolor importante mientras lo ponen y lo retiran, un hallazgo crítico y muy importante que hemos visto en nuestros pacientes es que en las primeras 48 horas post-debridamiento siguen experimentando bastante dolor. O sea, no solamente le tengo que poner no durante el procedimiento, sino monitorizarlo hasta 2 o 3 días después, porque sigue doliendo mucho. Y sobre todo, el dolor postprocedimiento es significativamente mayor en pacientes jóvenes. Cuanto más joven, más difícil es de controlar el dolor. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Normalmente, si no podemos hacer bloqueo axilar o epidural, usamos de primera opción ketamina, sobre todo en gente más mayor o que esté más inestable, si no, pues fentanilo o opioide. Y, y en pacientes en los que le vayamos a hacer desbridamiento en la cara, sí que pues valoramos siempre riesgo-beneficio, pero si se benefician más, pues entonces se intuban y se extuban post procedimiento.
Entonces, ¿no? Lo más importante y lo que al final yo quería que nos lleváramos de esta charla es que el desbridamiento enzimático con bromelaína no es una técnica menor, no es poner una crema, exige monitorizar, exige reanimación estrecha. Entonces, siempre antes hay que valorar al paciente, que esté bien reanimado, que no tenga coagulopatía, que no venga anticoagulado de casa, que no esté hipovolémico y vigilar, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas, tanto la hipertermia que aparece como, ¿no?, la caída de la hemoglobina y la coagulopatía que puede aparecer post. Otra cosa para remarcar era el dolor, ¿no?, que ya lo hemos hablado. Bloqueos regionales de primera opción, pero si no, pues también se pueden poner descate opioides y en pacientes críticos o quemados que suelen estar intubados, no nos olvidemos de que aunque estén intubados con analgesia, hay que reforzar tanto el ponerlo como el retirarlo, vigilar que el dolor sea, ¿no?, que no es un dolor al momento de ponerlo y retirarlo y ya está, sino que se puede alargar hasta 48 horas y en pacientes jóvenes todavía es de peor control. Nosotros usamos cada vez más la ketamina de primera opción, pero esto ya depende del manejo que tenga cada uno, si prefiere fentanilo, si prefiere hacer una sedación con propofol y un poco de fenta, esto depende del manejo anestésico y de la mano que tenga cada uno. Y el efecto que tiene sobre la coagulación. Son pacientes que rezumarán, que estarán rezumando mucho tiempo, son áreas que quedan cruentas con exposición vascular, con mucha inflamación. Entonces, tenemos que estar pendientes y detrás, sobre todo nosotros, pues con las enfermeras, cuando les decimos, se ha tenido que cambiar mucho los vendajes, se ha tenido que cambiar las sábanas porque estén llenas de sangre. Sí, ¿no? A veces incluso hemos visto que pues, sobre todo la retirada pues chorrea y llega incluso a haber un charco en el suelo. Pues todo esto, pues, ir detrás, pedir controles, evitar que se nos pase o evitar que, porque si se nos pasa y llega un momento que acá podemos acabar haciendo más daño politransfundiendo, entonces siempre prevenir. Y la verdad es que cada vez más, o sea, la experiencia es cada vez mejor, cada vez más buena. Antes sí que es verdad que teníamos más problemas, sobre todo, ¿no?, con edema de pulmón por sobre transfusión y ponerle mucho volumen, porque son pacientes que pierden mucho, pero optimizándolos previamente, es verdad que hemos disminuido mucho las complicaciones y la verdad es que ahora pues estamos encantados, entre comillas, porque ya no tenemos todo el edema agudo de pulmón y toda la insuficiencia respiratoria que teníamos antes. Y todo ha sido gracias a la prevención y la monitorización estrecha durante este procedimiento. Si hace falta que esté en la UCI, si aunque sea una pequeña extensión, nosotros tenemos todos ingresados y ¿no?, en la unidad de críticos, que lo llevamos los intensivistas con los cirujanos plásticos, y siempre estamos encima, incluso aunque sea una pequeña extensión, para evitar, ¿no?, luego tener estos problemas secundarios. Y bueno, nada, con esto ya voy acabando. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muy buena charla. Muchas gracias a las dos. Lola, Sí, ha sido muy interesante. Además, se han ajustado muy bien al tiempo, con lo cual tenemos pues 15 minutos para que poder contestar las preguntas. De hecho, hemos tenido algunas preguntas en el público. A ver, que he visto varias. Vale. La primera, después de los saludos a todos nuestros compañeros, que saludos a todos, una alegría veros. La primera pregunta que yo veo, a ver, que no se me escape ninguna. No, es Juan Cruz Negrí, que nos dice si con escalas acortonadas la bromelaína actúa con la misma eficacia. Patricia, esa es para ti. No se oye, Patricia, no se te oye. Sonido. Sí, ¿no? Sí, Ahora sí. ahora sí. Uno de los requisitos para que pueda penetrar el producto y funcionar en el tejido es precisamente que no esté seco ni acartonado. Entonces, sí que sirven quemaduras profundas. Podrías utilizarlo en una quemadura por contacto, que por definición son profundas, secas y pueden estar acartonadas, pero siempre y cuando lo hayas humedecido. El lecho tiene que estar húmedo. Ese es el criterio número 1. Y el criterio número 2 es que no haya estado tiempo con cura, ni con sulfadiación argéntica, ni con povidona ayudada. Nosotros normalmente, también te digo que si la quemadura es claramente profunda, pues un paciente con una quemadura por contacto, tuvimos hace poco un paciente que se sentó y se quedó inconsciente en un brasero. En esa quemadura vamos a ir directamente al desbridamiento quirúrgico e injerto de la misma.
pero sí se podría utilizar siempre y cuando ese lecho consigas que esté húmedo. Si es cartón, no. Pues fíjate, Patricia, que yo creo que una de las zonas que más útil es el trasero, que no sé cómo Este llamarlo, paciente porque en tenía una Latinoamérica hay que tener amputación. cuidado con la terminología. No, pero este Y paciente que, tenía ano, tenía una amputación abdominoperineal por una neoplasia previa, ah, entonces ahí no había orificio de salida con el que tener bueno, no, especial me cuidado. me refiero por la anatomía, que es una zona que es muy difícil desvidar, porque, Sí, bueno, depende también se te si clava es el un bisturí ahí, el deportista. dermatomo. Y nosotros sí que lo hemos utilizado en quemaduras en contacto. Yo creo que lo que hay que ser es como más agresivo a la hora de preparar el lecho, incluso Exacto. con cepillo, la parte de púas del cepillo quirúrgico o el nanas esterilizado que usamos en muchos sitios, de manera que puedas limpiar bien la escara dura para que Mm. así el producto pueda penetrar. ¿No opinas lo Nosotros mismo? hemos llegado a utilizar un dermatomo manual fino, fino y quitar esa primera capita de cartón, digamos, y que ya luego pueda penetrar en el del resto del tejido. O sea, sí se También. puede utilizar. Muy bien. Bueno, esperemos haber respondido. Voy a seguir con las preguntas. Que se me han perdido. Ah, vale. Bien. Sigamos. Uh, Había visto, la siguiente pregunta era si estaba disponible en Argentina, pero yo, la verdad, es que no puedo, no puedo contestar esa pregunta. No sé si hay alguien, desconozco si se utiliza en Argentina o no. Yo creo haber recordado que sí que se ha utilizado por los amigos que tengo allí, pero en este momento no sé si está disponible o no está disponible. La verdad es que nos lo han preguntado, pues siento mucho no poder contestar porque no desconocemos, ¿no? Si está disponible o no. Bueno, seguimos con las preguntas. Y otra pregunta que también viene muy a colación es de Lulú. Lulú, ¿no quieres hablar con nosotros? Igual deberíamos de darle voz porque ella nos pregunta sobre las quemaduras químicas y si hay riesgo de absorción. Jimena, igual podrías, a doctora Lourdes Rodríguez, podías darle voz, que habíamos comentado que es una de las grandes de Latinoamérica y es la siguiente presidente de la FELAC. Ahí tenemos a Lourdes. Hola Lulú, ¿cómo estás? Tú la conoces, Patricia, la conociste en Sí, Inglaterra. creo que en Inglaterra, exacto, sí. Sí. Te vemos el nombre, pero no te escuchamos. Tienes que activarte el micrófono. Híjole, Tal no. vez no está ahora frente a la pantalla, doctora. ¿El qué? Tal vez no esté en este momento frente a la pantalla la doctora Rodríguez. Bueno, una pena. Bueno, de hecho, Pero sí que bueno, Respondemos absorbe igualmente. porque la alteración de la cascada de la coagulación es por la absorción sistémica que tiene el componente. bueno, pues Eso es lo único entonces, que puedo aportar. y en relación a la quemadura química, Patricia, es un poco lo mismo que Nosotros habíamos no solemos hablado. utilizarlo en las químicas puras, sino cuando es el químico, el acelerante en una llama. Ahí sí lo utilizamos. Aunque también hemos visto que hace cosas raras. Nos hace más coagulación del plexo dérmico cuando la quemadura por llama tiene un acelerante asociado. Hemos visto eso, lo seguimos utilizando, pero estamos teniendo también cuidado con ese tema. Muy bien. Hay otra pregunta que también está relacionada con escaras ya estables, acartonadas. ¿La bromelaína actúa con la misma eficacia? Hemos respondido ya, ¿no? Es Juan Cruz Negrí y es lo mismo, ¿no? Y yo creo que ya ha quedado bastante claro que si la escara, o sea, todo lo que haga que esté seca, nos hace que no va a tener un buen éxito nuestro producto. Porque si lleva muchos días, si el origen de la quemadura hace que sea más seca, como es una quemadura química, o si es muy, muy, muy profunda, pues es menos eficaz. Y en esos casos pues tendemos a asociar a todo lo que podamos. ¿Cuál es el límite que utilizáis vosotros? Porque nosotros más allá de 6 7 días ya descartamos su uso. ¿Tú, Patricia, y en el Valdebrón, Clara? 5 Nosotros somos días. menos animados. 5 días en el Valle. ¿Y vosotros? Yo te diría que 3, 4. Para la primera aplicación, si es un paciente que tenemos que hacer aplicaciones seriadas, como lo tenemos más controlado, ya se extiende el tiempo, pero para empezar la aplicación,
te diría que 3-4 días. Si viene un viernes, lo hacemos un lunes tranquilamente sin problemas, por ejemplo. Pero más tiempo a mí me da yuyu. Está más seca el lecho y es menos efectivo. Me fío menos. También nos pregunta Analía Monroy si se puede desbridar en mujeres embarazadas. Y Está bueno, según la ficha contraindicado. técnica, no se puede utilizar en embarazadas y en lactancia recomiendan 4 días desde que se aplica el producto para reiniciar la lactancia. La verdad es que aquí un poco es beneficio-riesgo, quiero decir, operas a una mujer embarazada, yo creo que sería un caso individualizado según la extensión, pero en principio nosotros nunca lo hemos utilizado en nuestra unidad en mujeres embarazadas. No sé vosotros, Clara, en el Nosotros tampoco. Valdebrón, no. Bueno, la verdad es No. que casi todo en esta vida, en embarazo y en lactancia, como que mejor Es que no. tampoco sé, no sé, como no hay estudios, tampoco nos atrevemos nosotros a usarlos. Más Ya, directo a quirófano. Ya está. exacto. Nosotros igual. Muy bien. Bueno, Juan Talavera nos pregunta si se puede aplicar en pacientes pediátricos. Entiendo que la pregunta ha sido antes de que nos explicara Patricia toda su disertación sobre el tema. Y sí, 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 se pero con puede. protocolos. Exacto. Y esto me lleva a colación a, he visto que en un momento has dicho a niños de más de 6 meses y sin embargo la foto que tú has puesto era un bebé de menos de 6 meses. ¿O me ha No, parecido a era mí? el lactante ese era. No, estaba Potola, que se dice aquí la niña. Era Ah, vale. grandecita. Es de las más pequeñas que hemos hecho, tenía menos de un año, pero eran más de 6 meses. Lo más pequeño que hemos puesto nosotros son 6-7 meses. Hemos establecido el límite ahí un poco ¿Por algo? eh, por nada en concreto, por miedo, porque realmente no solemos tener pacientes con unas quemaduras realmente graves más pequeños de esa edad. Con menos de 6 meses es muy difícil que se te escalde, casi no se mueven. Entonces hemos puesto un poco ese límite, pero es un límite virtual. Igual nos llega a pasar mañana uno con 3, 4 o 5 meses y sí que vemos que De puede acuerdo. merecer la pena. ¿Y Pero es vosotros, límite Clara, aleatorio. en el No, Valle, qué experiencia? No, es que no sé por qué nosotros, claro, yo llevo la parte de adultos. Los adultos. niños, claro, los niños es el pediatra, pero Vale. sé que se ha puesto en niños, pero yo creo que más o menos debe ser parecido, ¿eh? Porque niños de menos de un año he visto pocos, por Muy no decir, poquitos. sí, muy poquitos. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Nos pregunta Daniela Presentado, ¿la forma correcta de retirar el producto cómo sería? No Con una sé, compresa húmeda, retirando los restos que queden de manera manual, mecánica. Y luego tienes que dejarlo durante 24 horas con una compresa con suero para hacer lo que dicen el wet to dry, para que vaya absorbiendo esa compresa los restos que puedan quedar del producto durante las 24 horas siguientes, ¿no? Eso es lo que me han sí, enseñado a mí, vaya, o cómo lo hacemos nosotros. Sí, yo creo lo que que como lo hacemos todos, ¿no? sí, lo pone en el Mm, prospecto. Eso. vale. Hay que poner el Eh, prospecto. también nos pregunta Nancy Verónica Pamela sobre si se puede utilizar en quemaduras por electricidad. Patricia. Nosotros quemaduras eléctricas por alta tensión no lo utilizamos. Si el colágeno desnaturalizado está muy cerca de los vasos, las quemaduras por paso de corriente al final son los tejidos con mayor resistencia los que más se queman, los vasos están muy cerca del hueso, que es ese tejido con más resistencia, y al final te puede hacer un sangrado de unos vasos profundos como pueda ser una braquial. Entonces en esas quemaduras no. ¿Qué nos viene más a menudo a nosotros? Pues una quemadura por un flash eléctrico. Eso Entonces una sí. quemadura por el flash eléctrico al final es una quemadura por llama. Ahí lo utilizamos sin problemas. Pero paso de electricidad, alta tensión, no. Nosotros tampoco. Cuando es una quemadura eléctrica en la cual va asociada una llamarada, sí, en la parte de la llamarada, pero lo que es la alta tensión es una quemadura muy profunda y además es como una entidad aparte dentro de lo que es el mundo de las quemaduras y desde luego yo creo que en ninguna unidad se utiliza. Tenemos una pregunta que me hace pensar que no sé, bueno, espero que lo hayamos explicado bien para el resto, porque nos pregunta ahí de Rosa Morales que cuál es la diferencia con Iruxol. Toda. Toda, exacto. Iruxol, Iruxol es una crema que se utiliza en desbridamiento enzimático, pero en crema, en quemaduras, que lo vas utilizando porque te ayuda a ir eliminando esos detritus de la quemadura. El Fibrina, ¿no? desbrida- Más bien. ¿Eh? Como Sí, te una ayuda a ir crema. retirando la fibrina, digamos. Exacto, la febrina, las células, pero esto es un desbridamiento quirúrgico. Lo que pasa es que en lugar de utilizar un dermatomo manual o un Versayet,
pues lo que utilizamos es este producto que tiene la habilidad de desbridar selectivamente, igual que desbrida el bisturí. Y no tiene nada que ver con el Iruxol, que además se utiliza en quemaduras pequeñas y que se puede utilizar en quemaduras evolucionadas. O sea, es nada que ver. Con un desbridamiento con Iruxol no vas a desbridar desde el punto de vista quirúrgico que nosotros entendemos. Sí que El siento tiempo que de tengas acción la también. confusión, claro, pero bueno. Y de hecho, la siguiente pregunta, también creo que es para ti, Patricia, es Rodrigo Feijó, que dice, ¿cómo se pueden comparar Versaillet y Nexobrid en términos de preservación de tejidos? Con el Versaillet es milimétrico, pero al final es tu mano la que le va dando y hasta que no ves que sangra no paras. Y con el Nexobrid no tienes que ver que sangra. Tú pones la crema y si está bien preparado y está bien tratado, va a ser el mismo el que te deje las papilas dérmicas que correspondan. Tú cuando utilizas el Versaillet afeitas las papilas dérmicas. Entonces, o te pasas por arriba o por abajo. Es decir, si te pasas por arriba, estás dejando parte de la quemadura para poder preservar papilas dérmicas y si te pasas de profundidad, te estás llevando dermis que de otra manera hubieses preservado. Entonces, el Nexobrid te permite esa tridimensionalidad que no te da el Versaillet. No sé si me he explicado Sí, así. está claro. El Versaillet es más selectivo que el desvidamiento tangencial, pero no tanto, porque te puedes llevar una célula sana al lado de una célula que no lo esté. Sin embargo, Nexobrid es un desvidamiento absolutamente selectivo, ya que a las células sanas no las afecta. Lo que decimos siempre, lo podríamos poner encima de la piel sana, nos lo podríamos poner dentro del ojo, que dice que no lo vamos a probar, y en principio no tendría ningún efecto porque no tenemos células que no sean viables. Bueno, Clara, y tenemos una pregunta de Cuauhtémoc Hernández que pregunta si para poder aplicarlo en un gran quemado deberíamos de esperar a las 72 horas. No. Lo que nosotros, o sea, lo que no hacemos, bueno, a veces sí, pues, sobre todo si son circunferenciales, es ponerlo pues, en la urgencia. Es decir, nada más llegar, primero estabilizas al paciente y nosotros esperamos las primeras, normalmente sí que esperamos, te diría 12 como mucho 24 horas a la reanimación hídrica, al Parkland y que estén bastante bien, o sea, intentar que estén lo mejor reanimados. Es verdad que es un paciente crítico, es un gran quemado, llevará soporte vasoactivo, lo más probable porque estará sedado, probablemente tengas el lactato un pelín tocado todavía, pero lo importante es que llevemos ya unas horas de reanimación. Entonces, si son circulares, sí que nos arriesgamos y lo ponemos en el momento prácticamente de urgencias, que lo atendemos y que ingresas ahí. Si no, esperamos entre 12 y 24 horas y se pone el día siguiente. Por ejemplo, pues llega a las 3 del mediodía, le dejamos esa tarde-noche para reanimar líquidos, hacemos una analítica de control al día siguiente. Si no está coagulopático o si está coagulopático, corregimos y empezamos la terapia y si no está coagulopático y la reanimación dentro de todo pues más o menos estará estable y ya hemos entrado en una fase, ¿no? Un poco más estable, que no son las primeras horas, pues entonces se pondría. Solemos hacerlo así. Normalmente nunca el mismo día que ingresa, sino el día siguiente. Pero esperar 72 horas no hace falta. Y cuando me refiero a estabilidad, claro, es dentro de lo que puedas. Es decir, es un gran quemado, es un 80%. Probablemente no lo tendrás sin hora de despierto, pero con un soporte vasoactivo bajo y una analítica que esté, la coagulación esté en rango, que esté los números dentro de lo estable que podemos tener a un paciente crítico, pues no hace falta esperar tanto. Ya te digo, nosotros si llega por la tarde, pues a la mañana siguiente lo valoramos con los cirujanos plásticos y si es candidato se lo ponemos, que ya suelen estar bastante más estables que cuando ingresan. Y aquí recalcar la importancia del equipo multidisciplinar, porque es verdad, y yo quiero saludar desde aquí, que está conectada mi anestesista de mi unidad, que es la doctora María Ángeles Ferrer, que la verdad es que da gusto, porque nosotros sí que solemos en el gran quemado, solemos esperar hasta el día siguiente, porque las primeras horas, hasta que se enganchan con la diuresis, y ella cuando te dice que no es que realmente es que no se puede, pero si no, dice, va adelante. Y eso es de agradecer porque aquí la unión entre los diferentes profesionales de la unidad es lo que hace el éxito del equipo. Exacto. No, hacemos lo mismo. Siempre tenemos, es verdad, que el plástico, el cirujano plástico tira un poco más, y entonces es, venga, vale, y si no, y cuando es no, es no, este no. Entonces ya Exacto.
No es un no rotundo. Nosotros con María Ángeles Ferrer igual. Bueno, vamos a tener que ir acabando. Patricia, te ha saludado Lourdes, Lulú, te saluda. Yo voy a Buenas. contestar a Analía, que nos pregunta sobre lo de la lactancia. Lo que dice la ficha técnica es eso, que si tú pones Nexobrid tienes que interrumpir la lactancia durante por lo menos 4 días. Es lo que pone ficha técnica. La verdad es que yo no tengo ninguna experiencia al respecto porque realmente no hemos tenido ninguna paciente con embarazada y con lactancia que nos lo hayamos propuesto. Bueno, hay muchísimas felicitaciones y bueno, Serrana, que es una nutricionista muy prestigiosa, nos pregunta si tenemos en nuestras unidades nutricionistas, y sí que tenemos en las 3 unidades, me consta, y trabajamos Sí. codo con codo. No te preocupes, Serrana, por eso, porque forman parte del equipo multidisciplinar de las unidades, igual que otros profesionales. Y ya la última pregunta es la de Gustavo, que nos pregunta la pregunta del millón. ¿Cuándo injertamos después de aplicar un desbridamiento con Nexobrid? Patricia, venga. Nosotros nos habían dicho que había que esperar de 7 a 10 días inicialmente. Nosotros el límite nos lo ponemos en 5. De 5 días en adelante sí que hemos llegado a injertar. Y te hago yo la pregunta que todos pensarán. ¿Y para injertar tienes que refrescar el lecho? ¿Lo puedes hacer directamente o qué tienes que hacer? Amiga, tienes que quitar todo lo que te sobre después del desbridamiento que hayas puesto. Siempre hay algo, le hagas con lo que le hagas la cura, siempre queda una capita de lo que sea, que eso sí que lo tienes que quitar. Nosotros, ¿con qué quitamos esa capita? Pues con un nanas, con un cepillo quirúrgico o incluso con el Versaillet. Sí, Pero la nosotros capita igual. esa finita sí hay que quitarla. La verdad es que Muy nos bueno, cuesta. Lola. Bueno, tenemos que cortar ya. Es que Exacto. me vengo arriba con estas 2 profesionales tan Ay, tan perdón, estupendas que... he leído por ahí que me preguntan si es hepatotóxico, no, no lo es, nefrotóxico, no, tampoco. La toxicidad renal suele ser por deshidratación, hipovolemia y fallo renal. Es que la he visto por ahí y digo, no, no, hepatotóxico no es. Ni Muy bien. nefrotóxico. Ya está. Bueno, Ya me yo callo. espero que haya servido para conocer esta herramienta. Es una herramienta más. Recordar a todos los oyentes que ninguna de las 3 tenemos conflicto de interés, aunque la verdad es que nos encantaría tener conflicto de interés, pero que sepáis que no lo tenemos ninguna. No, Que se ha incorporado a nuestra práctica habitual, igual que el Versaillet, igual que el MIC, igual que todas las cosas que van apareciendo en el mundo de quemados, y que tiene sus cosas buenas, y como hemos visto también hay que tener precaución con otras, que no vale para todo, pero que nos ha facilitado el tratamiento en muchos aspectos. Y por supuesto, Lulú, que has pedido venir a vernos a España, yo te estoy esperando, pero aquí en mi casa, para que vengas cuando quieras y estés con nosotros, igual que Patricia y que Clara en Barcelona. Puedes hacer una tournée con todos. Eso. Así que, pues, Luis y Bruno, por nuestra parte, hablo en nombre de las 3. Matriarcado español, todo se ha dicho. Muy Felicitaros por bueno. esta iniciativa y bueno, y quedamos atentas a cualquier indicación por parte de la FELAC para seguir colaborando en el apasionante mundo del tratamiento de los pacientes quemados. Muchas gracias, gracias Patricia, Clara, muy buenas charlas. Fue un placer oír sobre esta tecnología que nosotros no tenemos, pero nos gustaría muchísimo tener. Gracias a Jimena, nuestro maestro Bruno Platzul, y nos vemos en España semana que viene o En nada en nos el, vemos. sí, y el próximo Ateneo en 15 días. Bruno. Un abrazo, gracias por todo a las 3, espectacular estuvo el Ateneo. Nos vemos. Buen fin de Gracias. semana a todos. Un Chao, saludo. chao. Les esperamos a todos en Ah, España a comer paella y otros platos gastronómicos que son muy buenos en nuestro país. No solamente Bruno es el que cocina bien, aquí tenemos muy buena gastronomía. Nos Un Así vemos. saludo, es. un Chao, abrazo chao. y besos a todos. Chao. Chao.